Muy bien, hermanos, en esta mañana lo que vamos a mirar a través de esas hojitas que están repartiendo es un tema que habla acerca de la ley de los miembros. Ahí en la pizarra usted va a encontrar que de pronto hay una listita. No, hay una lista. Después si quiere sacar una fotito ahí como para tener, porque está con sus textos. Ahí va a encontrar distintas leyes que aparecen en la Biblia. Que de pronto nosotros muchas veces la tenemos todo bajo una ley. Decimos la ley de Moisés. Bueno, y esa ley la encontramos que se muestra en muchas partes de la Biblia. Pero cuando entramos en detalle vamos a encontrar que habla específicamente de otras leyes también, de las cuales nosotros hoy vamos a hablar una sola. No te digo. Perdón. Vamos a hablar acerca de la ley de los miembros, ¿sí? Pero primero vamos a hacer un pantallazo general. Como verán, son 3 hojas, ¿sí? Hoy no lo vamos a terminar todo, simplemente hoy vamos a ver qué es una ley, cómo repercute una ley en nuestra vida, qué efecto puede causar. Más o menos eso vamos a indagar en este día. Y el próximo domingo vamos a entrar específicamente en esto que es la ley de los miembros. ¿Por qué es necesario este punto? Es necesario porque necesitamos un cambio en nuestra vida. Y ese cambio, por más que nos esforcemos, por más que hagamos pongamos toda nuestra disposición, necesitamos entender por qué a veces hacemos cosas que no queremos hacer. ¿Por qué metemos la pata cuando yo no quiero hacer esto, pero voy y lo hago? Entonces, a eso se refiere este tema que vamos a tocar. Así que vamos a leer ahí en Romanos 7:23, ahí en la hojita, ya lo tiene casi en la hojita, el resto de los textos por ahí no, pero ese sí. Dice: mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi espíritu, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Este texto, Pablo de pronto abre su corazón y muestra la lucha que él tenía. Que es una lucha que tenemos todos, ¿sí? Es una lucha que todos llevamos día a día. Tenemos que someter nuestra vida al Señor, porque un ratito solos hacemos estrago, ¿sí? Porque hay una ley que de pronto ejerce una autoridad y nos lleva a hacer cosas que no queremos. Vuelvo a repetir el texto: mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi espíritu, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, hay algo que trabaja sobre nuestras vidas, que nos lleva a pecar, que nos lleva a hacer cosas fuera de lugar y producir pecado, ¿sí? Esa ley, todos estamos luchando contra eso. El apóstol Pablo tenía eso, se enfrentaba con eso. Entramos en la introducción. La introducción dice así: en cada época Dios ha dejado leyes para gobernar a su pueblo. Y vamos a ver algunos detalles, como ser un ejemplo. La ley dada a Moisés en el Sinaí. El texto es Éxodo 24:12, donde dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Dios había dado una ley para que el pueblo fuera totalmente distinto a todos los pueblos que habitaban la tierra. Ese pueblo, ¿cómo lograría ser distinto? Siguiendo la ley que Dios le había establecido. Aquí vemos una ley
que se establece, ¿sí? Dios establece esta ley y ¿para quién es? Para su pueblo. No era para la totalidad del mundo, de la gente, era solamente para el pueblo de Dios, ¿sí? En Lucas 24:44 dice, y les dijo, estas cosas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces aquí Jesús está hablando de que dentro de esa ley que Dios estableció, hablaba o presentaba o mostraba a aquel que iba a venir, a Jesucristo. Las ofrendas, las acciones que tenía que hacer el pueblo, representaban al ungido, aquel que iba a venir a salvar al mundo. Hablaban acerca de Jesús. Entonces, esta ley que Dios da tenía un propósito, la de revelar al Hijo de Dios, la de mostrar el camino para que el pueblo pudiera encontrar la salvación, ¿sí? Cosa que el resto de la humanidad no tenía. De esta manera el pueblo podía alcanzar un acercamiento a Dios y alcanzar la salvación, ¿sí? ¿Vamos bien? Otra ley. Dice Gálatas 6, 1, 2, que esta es la ley del Hijo. Dice el texto así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle en espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, y sobrellevad los unos la carga de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. O sea, la ley de Cristo, la ley del Hijo, la ley de Cristo. Cristo, vamos a anotar ahí en la listita que puse ahí, hay una ley que está, la ley de Cristo, figura, la ley del Señor. Y saben que no es lo mismo que sea Cristo, que nosotros reconozcamos a Cristo y que reconozcamos al Señor, que lo reconozcamos a Cristo es el ungido, como alguien especial, enviado por Dios, alguien que trae la salvación. ¿Sí? La mayoría reconoce, está bajo esa ley, la ley del ungido, del Cristo. Pero hay otra ley que es la del Señor. El Señor es aquel que tiene gobierno, dominio, señorío, que manda y obedece la gente a esa voz. ¿Por qué? Porque está sobre, lo ha aceptado y está bajo esa ley. Entonces, cuando hablamos de leyes, vamos a notar que hay leyes que están escritas. Bueno, no sabemos todos los preceptos, todas las cosas que están escritas. Conocemos algunas. El pueblo judío sí tiene todos esos preceptos, 600 y pico, que están presentes y se cuidan de no hacer nada mal. Pero hay leyes que de pronto las usamos a diario, cotidianamente, no nos damos cuenta. Nosotros estamos, en un ejemplo, salimos a la calle, vamos a cruzar Luro, venimos por el semáforo y vamos a esperar el semáforo, a ver que nos dé el paso, que nos dé verde. ¿Por qué? Porque hay una ley de tránsito que dice que en el rojo tenemos que pararnos, en el amarillo tenemos que prestar atención y en el verde, ahí tenemos paso. Ahora ya lo sabemos, pero porque esa ley está establecida en la ley de tránsito. Teóricamente, viene alguien caminando, viene un vehículo, ¿quién tiene prioridad de paso? El peatón tiene prioridad de paso, teóricamente, porque hay una ley. En la calle, el más grandote pasa primero. Pero la ley establece que el peatón tiene prioridad. ¿Sí? Entonces, una ley es algo que se tiene que cumplir. ¿Por qué?
porque si no tiene consecuencia. Imagínense que todo cruzara en rojo. Haría un estrago. Sí, chocarían todos. Bueno, no tengo nada para regular, pero hay una ley que de pronto, si nosotros agarramos, tiramos algo para arriba, ¿qué va a pasar? Queda flotando ahí en el aire. No, cae, ¿no? ¿Y por qué es eso? Porque está la ley de la gravedad. ¿Sí? ¿Y dónde está escrito eso? No está escrito, pero pasa, sucede, está. Hemos aprendido a entender eso. Que va a caer. ¿Por qué? Porque el mismo peso tiende a llevarlo hacia abajo. Entonces, hay leyes que están escritas, de las cuales nosotros no nos damos cuenta, pero que repercuten en nuestra vida diaria. Nosotros ahora estamos en Cristo, ¿sí? Tenemos este estado de gracia del cual nos aferramos y bueno, ya tenemos libertad. Sí, hay una ley que está, la última que escribí, la ley de la libertad. Pero esa ley de libertad nos limita a nosotros, a pesar de que tenemos libertad, nos limita a no hacer algo que dañe a nuestro hermano, a no cometer un pecado, que de pronto con mi libertad yo hago lo que quiero, pero si tu hermano ve que vos haces cualquier cosa, va a pensar mal. Y al pensar mal, nosotros provocamos ese pensamiento. Entonces, mi libertad tiene un límite, porque lo estoy dañando. Pero que él piense lo que quiera. En el mundo decimos, pero que piense lo que quiera, a mí qué me importa. Y en la ley de la libertad tenemos que tener cuidado de cómo nos conducimos, del testimonio que damos, las cosas que hacemos, porque dañamos a la otra persona. ¿Sí? Eso está dentro de la ley de la libertad. ¿Dónde está escrito? Hay un montón de textos que hablan. O sea, está hecha la ley, dada la ley, y repercute en todas las acciones que vamos a tomar. O sea, cada cosa que hacemos tiene una consecuencia. ¿Sí? Ahora, pero nosotros estamos en Cristo. Hemos nacido de nuevo, somos nueva criatura. Y bueno, ya está, las cosas viejas pasaron. Sí, pero ¿no le pasa a usted que de pronto hay cosas que vuelven a su vida, como pareciera que tienen autoridad y ejercen autoridad sobre usted? Y las cosas que usted no quiere hacer las hace, vuelve a hacerlas. ¿Por qué? Vamos a tomar un ejemplo. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús resucita a Lázaro? ¿Sí? En ese momento, cuando resucita a Lázaro, lo llama, Lázaro, sal fuera, y sale Lázaro. ¿Sí? Ahí aparece caminando, medio por ahí un poco los saltitos. ¿Por qué? Porque estaba atado. En ese tiempo lo vendaban y quedaban todos cubiertos de la persona, el cuerpo. Y Jesús dijo, desatarle. Hay cosas que de pronto nosotros estamos atados en nuestra vida, las cuales necesitamos ir desatando o liberando o cortando todo aquello que nos lleva a tener una vida de pecado, sin darnos cuenta. Pero yo ya me entregué, yo ya hice la oración, sí. Pero vamos a ver en la semana que viene, más seguro, ciertas situaciones que de pronto van a afectar en nuestra vida, y lo que genera muchas veces es frustración, enojo, es decir, Señor, no es para mí esto, te equivocaste conmigo. No, es que hay una ley que todavía está ejerciendo autoridad en nosotros, y lo que necesitamos hacer es quebrar esa ley, someter allí ese argumento que Satanás tiene para que Cristo tome control total. ¿Sí? ¿Se va entendiendo ahí el tema de la ley? ¿De las leyes que hay? Bueno, vamos a mirar otra. Romanos 8:2.
habla acerca de la ley del Espíritu. Dice el texto, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién es el que ha librado? Bueno, la ley del Espíritu. ¿Sí? ¿Cómo es esa ley del Espíritu? Es que el Espíritu Santo va trabajando dentro nuestro, mostrándonos, cambiándonos, dando ese fruto, obrando nuestro ser. Pero para eso también tenemos que tener nosotros nuestra disposición. O sea, que para que... Está la ley, listo. No. Es que para que la ley se cumpla, nosotros tenemos que poner de nuestra parte. ¿Sí? Tenemos que ceder terreno y someternos a esa ley. Ay, pero a mí me gusta hacer esto. Ah, si te gusta, más vale que te gusta. Todo pecado siempre es agradable al principio, pero después tiene consecuencias que son dañinas. Ningún pecado es amargo, es feo. Todo pecado de pronto parece lo más razonable, lo más bueno, lo mejor, lo más dulce, pero el problema es hacia dónde nos conduce. Y ahí están las consecuencias. Bien. Bueno, hablamos acerca de la libertad. Eso está en Santiago 1:25. Lo leemos ya que estamos. Dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y hay otro texto más que está en Santiago 2:12, que dice: así hablad y haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Uy, entonces ¿cómo? ¿La ley de la libertad también va a ser juzgada? Sí. La ley de la libertad no te da libertad para hacer lo que vos quieras. Te saca todo el peso para que vos puedas, todo el peso del pecado, para que puedas ser de bendición a otros. No es para que sea yo soy independiente, hago lo que yo quiero. Total, ya Cristo me hizo libre. Sí, Cristo te hizo libre, pero para someterte a su ley. Y en esa ley es el mundo del revés. Porque no pensamos en nosotros, pensamos en el otro. No hacemos las cosas con intención de exaltarnos, sino de humillarnos para acercarnos a Dios. Entonces la ley de la libertad es una ley que implica sometimiento. Ay, pero soy libre, entonces, ¿soy libre o tengo que estar sometido? No. Es que para alcanzar totalmente la libertad, tenemos que someter nuestra vida a Cristo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Más o menos? Pero que lo podemos llevar para casa. Sí. La idea es que se lo lleven y que de pronto puedan ir leyendo, y va a salir un montón de preguntas que el domingo que viene vamos a tratar de responder y de ir observando, porque esto tiene que despertar en nuestras cabezas un montón de cositas que nos ayuden a ser mejor. Nos encontremos dónde estamos trabados, qué cosa, por qué me siento así, por qué pasa esto en mi vida. Bueno, vamos a pedirle al Espíritu Santo que esta semana trabaje bajo este tema en nuestra mente, en nuestro corazón, y que podamos nosotros acomodar nuestra vida, nuestras acciones, nuestra familia, entender que si Cristo nos llamó, tiene un propósito. Bueno, ahora someternos a ese propósito, ¿sí? Dejar que Él comience a obrar. Y para eso tiene que haber un cambio. Siempre digo que si hacemos lo mismo siempre vamos a tener el mismo resultado. Si queremos un cambio, realmente tenemos que generar ese cambio. No podemos seguir haciendo las mismas cosas y esperar que, listo, ya Dios lo va a bendecir. No, tiene que haber un cambio en nuestra vida. Y para eso, lo más difícil para nosotros es someternos a una autoridad. Nos cuesta someternos a una autoridad. Y necesitamos tener ese sometimiento a Cristo. Bueno,
Seguimos leyendo un poquito más la hojita. Dice, sin embargo, el enemigo, así como hay leyes, el enemigo también establece leyes para gobernar al mundo y a los que moran en él, con el propósito de esclavizarlos al pecado y llevarlos a la muerte. Hace un ratito en el agradecimiento, no sé quién dijo que Dios tiene un plan y pareciera que el enemigo se levanta con un plan, ¿no? Es que sí, Él también pone una ley. Él genera alguna ley que de pronto nos lleve a nosotros a alejarnos de Dios. Es su contraataque, es la manera en que Él va a enfrentarnos para que nosotros no avancemos en nuestra vida. ¿Bien? ¿Estamos? Entonces, es necesario que nosotros podamos tener en claro esto. ¿Qué es una ley? Vamos al desarrollo. Dice, en la epístola de los Romanos leemos cómo el apóstol Pablo describe la guerra que se libra internamente en la vida del cristiano. Entre la ley de la mente, en donde a pesar de ser escrita la ley de Dios, y la ley de los miembros, la cual lleva cautiva a la ley del pecado. Y ahí leemos Romanos 7:23, que usted lo ha leído un montón de veces seguramente este texto, pero hoy como estamos con el tema de la ley, de pronto se nos va a iluminar de otra manera este texto, porque fíjense que aquí nombra 3 leyes. Dice, pero veo otra ley en mis miembros, la ley de los miembros, la primera, que se revela contra la ley de mi mente, la otra ley, la ley de la mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado, la tercera, la ley del pecado, que están en mis miembros. Este texto nombra 3 leyes, ¿sí?, que de pronto ejercen cierta autoridad, de las cuales nosotros tenemos que estar atentos a someter nuestra vida a Cristo, ¿sí?, para que el pecado no pueda ejercer autoridad. Habla de la ley de la mente. Miren, nosotros recibimos a Cristo. Creo que hablamos un poquito el día jueves con esto en la casa de Cristian. Nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón. Cristo está en nuestro corazón. Pero saben que hay una lucha de lo que es Cristo en nuestro corazón con lo que yo tengo en mi mente. La mente y el corazón están conectados. Y hay veces que no están de acuerdo. El obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas, el estar Cristo en nuestros corazones, va a traer una clase de vida que sea acorde a recibir esas bendiciones. Nuestra mente va a decir, pero no, ¿cómo lo voy a hacer? Vamos a chocar con eso. Esas son las luchas internas que tenemos, ¿sí? Entonces, hasta que nuestra mente no se someta al señorío de Cristo, todavía seguimos con esa lucha interna. ¿Y quién la tiene? Todos aquellos que todavía no rendieron aún su mente a Cristo. Tienen una lucha, usted lo va a ver, sonreír, contento, ver todo, pero dentro hay una lucha. Pasan un montón de situaciones, hasta dudas. ¿Será Dios que me dio esto? ¿Será verdad? ¿Será que Dios quiere esto? Porque todavía, por más que esté Cristo aquí, mi mente, no se ha sometido a ese señorío. Y la ley de la mente sigue ejerciendo autoridad, a pesar de que Cristo está entronado en el corazón. ¿Se entiende? Es una lucha interna donde vienen dudas, preguntas, donde las frustraciones están constantemente. ¿Y cómo? No puede ser. Porque Cristo me dice a través de su palabra que voy a vivir de victoria en victoria. Y yo me siento frustrado, me siento mal, me siento triste, me siento amargado. Y cuando la palabra me dice que el gozo del Señor tiene que ser mi fuerza. Entonces hay algo que choca, que pelea.
mente y corazón. Y hay cosas que hacemos no con toda nuestra voluntad, nuestra mente, y lo hacemos con el corazón y pareciera que sale bien. ¿Por qué? Pusimos voluntad ahí. No, es que el Señor bendijo y luchamos y de pronto el Señor nos bendice. No estamos completamente seguros de hacerlo, pero hay otras veces cuando la mente dice, no, esto tengo que hacerlo, sí o sí tengo que hacerlo, y lo hace, pero faltaba la aprobación del Señor y se salió todo mal. ¿Por qué? Porque lo hicimos con nuestra mente. ¿Bien? Entonces, hay leyes que son cotidianas, todos los días las estamos llevando adelante. ¿Preguntas? Miren que se va a poner bravo esto, porque vamos a hablar de la ley de los miembros, que involucra manos, pies, mente, corazón, acción, lo que nosotros hacemos, ojos, lo que nosotros vemos. Así que prepárese para la semana que viene. Seguimos leyendo un cachito más. Dice, en la ley de los miembros, la que en ocasiones hace que el cristiano actúe de una forma involuntaria, ¿le pasó eso alguna vez? ¿Actuó de una forma involuntaria? ¿Le salió una palabra, un gesto, una acción involuntaria? Que después dijo, uy, ¿por qué? ¿Cómo puede ser que haya hecho eso? Bendecid y no maldigáis. Y viene alguien, pasa con el auto, usted está en la calle y lo salpica en un charco, venía con la ropa limpia, blanca, todo salpicado, y dice, Dios te bendiga. ¿Le salió Dios te bendiga? ¿O le salió un saludo para los familiares? ¿Qué le salió? Y después se siente mal. Uy, no tendría que hacer eso. Bueno, esas son las cosas comunes, pero hay otras cosas peores. Entonces dice, es la ley de los miembros la que en ocasiones hace que el cristiano actúe de una forma involuntaria, por lo que es necesario que en nuestro ser integral sea sustituida toda la ley que no es de Dios. Todas las leyes que de pronto nos apartan a hacer la voluntad de Dios, tenemos que someterlas, quitarlas de nuestra vida. ¿Cuánto nos va a llevar todo esto? Toda la vida. Y bueno, pero yo vengo los domingos no alcanzo solamente, porque todos los días tengo que rendir mi vida. Y no solamente eso, no es todos los días también, sino es que es cada hora, cada momento, en cada decisión que tomo, tengo que rendir mi vida. ¿Por qué? Porque un ratito solo hago desastre, en mi caso. Entonces tengo que tener cuidado con lo que veo, lo que escucho, lo que hablo, a dónde voy, lo que hago con mis manos, qué toco, todo. Y lo más, diría mi mamá, lo más peor es lo que viene en la mente. Porque esto vuela inmediatamente. Esto no para, esto saca conclusiones, levanta, baja a las personas, las mata, las bendice, pero es rapidísimo. Y esto tiene que estar sometido a Cristo, porque nuestra mente hace estrago, ¿sí? Y a veces involuntariamente. Estamos hablando y se nos voló y nos fuimos. Estamos en otro lado. Así, rapidísimo. Y tenemos que someter ese miembro a Cristo. Bueno. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Bueno, dice, así pues, lo anterior nos describe que la ley de los miembros consiste en el uso de los miembros del cuerpo, conforme al deseo de la carne. Entonces, la ley de los miembros son todos los miembros, las manos, los pies,
todos los miembros del cuerpo que de pronto la carne utiliza para deleitarse o para hacer algo que está en contra de la voluntad de Dios, que está en contra del Espíritu. Entonces, conforme a los deseos de la carne, el cual se ejercita de una manera tal que se convierte en una costumbre, ¿sí? O en una regla de acción, de manera que una persona puede llegar a hacer cosas que no quiere hacer y dejar de hacer otras cosas que sí quiere hacer. Ay, yo quisiera ir a la iglesia, pero... Ay, yo quisiera dejar esto, pero... Y hacen cosas que no quieren hacer. Entonces, la ley de los miembros ejerce una autoridad sobre nosotros y es invisible, pero que se hace visible con el fruto que nosotros vamos a dar. Porque cada acción que hace el miembro, el cuerpo lo va a notar y va a hacer un efecto. ¿Sí? Romanos 7, del 15 al 17 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Bueno, esto parece un trabalengua, que de pronto Pablo cuenta lo que él estaba viviendo. Y estaba viendo que la ley al final era buena, porque lo que le presentaba era lo malo que hacía. La ley escrita, en este caso. La ley de lo que estableció Dios. O la ley de Moisés. ¿Sí? Esa es la ley escrita, la que está establecida. Las otras leyes, algunas no están escritas. Están en preceptos y en formas, y otras de pronto son las que vamos a vivir en lo cotidiano. Pero no quiere decir que no estén presentes. Entonces Pablo abría su corazón y mostraba esta ley. Que él de pronto quería hacer cosas y fíjense cómo dice: porque lo que hago no lo entiendo. Y de pronto hablar de Pablo, que podía presentar unas verdades bíblicas y de pronto no podía explicar por qué hacía ciertas cosas. No sé por qué lo hago. No entiendo cómo llegué a hacer esto. Cómo caí tan bajo, o cómo cometí este error, o cómo volvió a pasar esto. Bueno, en nuestra vida no lo vamos a entender tampoco. No vamos a poder someter nuestra vida al señorío de Cristo si una ley está ejerciendo autoridad. Porque todas las leyes ejercen una autoridad. Una autoridad. Y esa es la área donde el enemigo trabaja, ¿sí? Estimulando la carne para que nosotros sometamos nuestra vida a esa ley y alejarnos de Dios. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos cuánto afecta en nuestra vida una ley. Porque si yo no lo entiendo, no lo comprendo, jamás voy a poder luchar contra algo que no entiendo. Entonces es necesario comprender, sí, hay una ley, y esa ley puede ejercer autoridad sobre mi vida si yo sigo haciendo o le sigo dando lugar. Entonces es necesario abogar. Necesitamos a alguien que luche, que pueda justificar por qué yo no puedo estar sometido a esa ley. Y ese es Cristo. Él es nuestro abogado. Él es el que va a pelear por nuestras causas. Y Él puede quitar o abolir cualquier ley, porque Él va a presentar su justicia, no la nuestra. Y es la manera en que nosotros vamos a quedar libres de toda opresión de la ley de los miembros, de la ley de la mente, de la ley del pecado. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, llegamos hasta acá nomás, ¿eh?
Así no se congela. Dice la última parte, ley. Esta palabra tiene diferentes significados. Entre ellos podemos mencionar el precepto o norma para mandar o prohibir algo. Esta ley tiene por objeto distintas acciones entre ellas. 1. Servir de modelo. Y 2. Obligar a alguien a hacer lo que otro quiere. Entonces, la ley podemos tomarla como si fuera un modelo para demostrar el amor de Dios, la gracia de Dios, o Satanás puede utilizar esa ley como para obligarnos a hacer algo que Él quiere. ¿Sí? Entonces la ley tiene sus pros y sus contras. Porque depende qué ley es la que va a regir sobre nosotros. Si es la ley de Dios, si es la ley de Cristo, si es la ley del Señor, eso va a tener un dominio en nuestra vida de bendición, va a ejercer bendición en nuestra vida. Pero si hay una ley que de pronto es de los miembros, es la carne o es la ley de la mente, no está sometida plenamente al señorío de Cristo. Entonces, se va a ver el fruto por esa acción. ¿Bien? Lo que vamos a ver la semana que viene va a ser acerca de estas leyes. Las leyes del reino de la luz y las leyes del reino de las tinieblas. Ahí vamos a especificar bien de cómo es la ley de la mente, cómo es la ley del pecado, la ley de los miembros y la ley en los ojos. ¿Cómo afecta? ¿Qué cosa hace? ¿Cómo repercute en nuestra vida? Pero quisiera adelantarme a un texto que está en... A ver. Hoy citó Proverbios ahí Alejandra. Y yo quisiera leer también un texto que está en Proverbios. Espérenme que lo encuentre. Proverbios 6, 16. A ver si lo tengo. Con este texto, de pronto vamos a mirar que hay cosas que Dios aprueba y también que desaprueba. Proverbios 6, 16 al 19 dice así: 6 cosas aborrece Jehová. ¿Cómo? ¿Dios aborrece cosas? Sí, Dios aborrece cosas. Y aún 7 abomina su alma. O sea que no las acepta, no las puede digerir, no las soporta. ¿Y cuáles son estas cosas? Bueno, el versículo 17 describe, dice: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquinan pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Estas cosas, ¿sí?, son aberraciones que Dios no soporta. Él aborrece estas cosas. Y es difícil, imposible, agradar a Dios teniendo estas conductas o estas formas. Entonces es necesario someternos. Y usted va a hablar con una persona, pero es que yo no quiero hacerlo, porque hay una ley que todavía está ejerciendo autoridad sobre esas áreas, ¿sí? Entonces lo que vamos a mirar es que esta área es un área especialmente dominada por el enemigo, por el reino de las tinieblas, ejerciendo esa autoridad para alejarnos del señorío de Cristo, para alejarnos de Dios, para alejarnos del reino de Dios. Bien, ¿estamos? Entonces lo que vamos a mirar en esta semana, usted va a leer este escrito
y vaya leyendo los textos, vaya tomando alguna nota, y el domingo que viene vamos a hablar justamente acerca de la ley de los miembros y cómo es que el enemigo saca ventaja de todas estas cosas. Y vamos a tratar de compartir entre todos, si podemos hacerlo, y ir mirando y completamos las hojitas que faltan. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Dudas? Tome nota de todo y después vamos a ir aprendiendo un poquito más todos, y todos necesitamos ayudarnos. A veces estamos sometidos a ciertas cosas que no sabemos por qué. Bueno, vamos a encontrar que en Cristo hay respuesta, hay solución y puede cambiar nuestra vida. Porque nuestra vida no solamente tiene que generarse por un cambio, porque hice la oración, recibí a Jesús en mi corazón. Lo que hace el cambio es que realmente me arrepentí y ahora cambié de rumbo. Arrepentimiento quiere decir cambio de rumbo. Esto hacía antes, pero ahora ya no lo hago. ¿Por qué? Porque ahora pertenezco a otro reino. Antes estaba en el reino de las tinieblas, ahora estoy en el reino de Dios. Y esto tiene que demostrarse con acciones. ¿Bien? Entonces, hoy más que nunca el mundo necesita ver cristianos que sean la luz y que sean sal. Que realmente puedan llevar adelante lo que predican, lo que anuncian. Y eso comienza internamente, comienza acá, en nuestro corazón, cuando nosotros aceptamos a Cristo, y de ahí va trabajando en toda nuestra vida. Nuestra mente, nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos, nuestras manos, en lo que tocamos, lo que hacemos, dónde vamos, dónde caminamos. De ahí este es el lugar donde tiene que estar entronado. Pero hasta que tome autoridad y domine todo, el reino del Señor va a tener luchas. Porque nuestros miembros quieren satisfacerse, quieren tener lo mejor. Aparentemente lo mejor, entre comillas. Entonces necesitamos someter este señorío a Cristo, que Él domine. Entonces, ¿cómo lo logramos? A través de la palabra, que nos muestre la verdad. Que encontremos nosotros es la verdad. ¿Sí? Yo escribí ahí las distintas leyes que están en la Biblia. Entonces le pregunté a algunos, ¿cuántas leyes hay? Y algunos que vieron ahí dijeron, oh no, hay varias leyes. Sí, todos sabían todo. Pero cuando empezamos a detallar, no pensé que era tanto así. Estas son algunas, pero hay más. Y es que a veces nosotros cometemos faltas sin saberlo. ¿Por qué? Porque todavía no ha llegado luz en esa área, en nuestra mente, y necesitamos ahora aclarar todo esto. Ahora, si llega luz y se alumbra nuestra mente, estamos en un problema, porque tenemos que tomar la decisión de dejar de hacer las cosas que están mal y comenzar a hacerlas bien. ¿Por qué? Antes tenía la excusa, pues no sabía, pero ahora que sabe, está sonado. Tenemos que cambiar. Y ante el tribunal, ante el Señor, Él nos va a juzgar conforme a nuestras acciones. Sí. No. Por eso le decía, saquen una fotito a esa, aparte, y ya que está con los textos. Esa anoté algunas. A las 2 de la mañana voy a anotar algunas. Listo. Así que, si encuentra alguna que no coincide, es que por ahí estaba medio pestañeando. Amén. Vamos a orar, ¿sí? Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Póngase en pie, traemos el picahielo y oramos. Vamos a orar.